En esta noche vamos a ver el significado de la cuarentena en la Biblia. Hemos vivido un tiempo de cuarentena y hemos visto que ha sido mucho más que los 40 días que esto significa, ¿no es cierto? El Señor mismo nos ha llevado a un tiempo de reposo, a un tiempo de encuentro con Él, a un tiempo de vivir en familia, de vivir una realidad diferente. Fue algo que nadie esperó, pero está dentro del propósito de Dios. Tal vez nuestros planes cambiaron, pero el plan de Dios, el plan perfecto de Dios sigue intacto. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia y representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o de un pueblo para dar un cambio fundamental. Así que yo le invito a que vea este tiempo que vivimos con esperanza, porque no se escapa de ese propósito de Dios y lo que quiere el Señor es llevarnos a una nueva etapa. 40 es el número de la fe, es el tiempo de la prueba, como lo vamos a ver ahora en varios casos. Es el tiempo necesario para acercarse a Dios, para convertirse y pedir su misericordia. Es así que los 40 azotes que un hombre podía recibir según la ley por un crimen buscaban su cambio definitivo. Y nos dice la Biblia que no podían ser más de eso, ¿cierto? Porque podía morir. Y la idea no era que la persona muera, sino que cambie definitivamente, que se redima. Así el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a recibirlos, no porque Él tuviera que cambiar, sino para cambiarnos a nosotros y cambiar nuestra realidad de muerte a vida. Él quería darnos libertad. En Deuteronomio 25:3 dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces la idea no era en sí humillarle, sino llevarle a un cambio. Nosotros conocemos en este tiempo más que nunca, hemos conocido el término cuarentena. Entonces es un periodo de 40 días y es para las personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero no están enfermas, es decir, somos asintomáticos. Hay muchas cosas en nuestra vida, como la iniquidad, que todavía no se ha manifestado, pero está allí latente, ¿no es cierto? Es necesario a veces entrar en cuarentena para que esto sea transformado. Las personas, en cambio, que están enfermas y que les aíslan, esto ya es justamente, valga la redundancia, aislamiento, ¿verdad? Ya porque están enfermas y necesitan un tiempo de recuperación. Eso hemos vivido en esta época y créanme que mucho más que lo físico que hemos visto, esto es espiritual, es emocional. El número 40, como nos lo muestra en Génesis, nos muestra el cambio de una generación a otra. Por ejemplo, en Génesis 25:20 nos cuenta que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años. Y en Génesis 26:34 nos dice que Esaú también se casó a los 40 años. O sea, nos deja ver un poco la diferencia de edad que había entre ellos. Otro caso del número 40 muy conocido por nosotros es el diluvio universal, ¿no es cierto? Que fue el cambio hacia una nueva generación. Ante la maldad de la humanidad, el Señor decidió acabarla y preservar a un hombre, el único que encontró justo, y con él fueron salvos también los suyos, ¿cierto? Este hombre lo conocemos nosotros y era Noé. Es un pasaje muy duro el que está en Deuteronomio 6:5, cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué duro esto, ¿no es cierto? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y le dijo más adelante en el verso 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Nosotros sabemos que la construcción del arca inició después de que Noé cumpliera sus 500 años y engendrara a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De esto nos habla en Génesis 5. Y sabemos que cuando Noé entró en el arca, según nos lo narra en Génesis 7 ya, él ya tenía 600 años.
Es decir, que la construcción del arca duró 100 años. ¿Y cuánto tiempo estuvieron dentro? Nos narra que el diluvio como tal fue de 40 días, eso nos dice en el versículo que tenemos en pantalla. En Génesis 7:12 nos dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿cierto? Este es el tiempo, digamos, de la cuarentena como tal. Pero él duró mucho más dentro del arca. Esto nos cuenta en Génesis 7 y nos dice que él entró en el arca el segundo mes, el 10º día, a la edad de 600 años. Dice que 7 días después comenzaron las lluvias del diluvio y las aguas inundaron la tierra durante 150 días, incluidos estos 40 días de lluvia. Las aguas disminuyeron y el arca descansó en el monte Ararat en el 7º mes, en el 17º día, es decir, justo 10 días después de que cesó la inundación. Y Noé salió en el segundo mes, el día 27 de su año 601. Es decir, que él duró dentro del arca 1 año y 10 días, ¿cierto? Es decir, miren ustedes cómo estos 40 años se prolongaron, así como se nos han prolongado a usted y a mí estos tiempos, ¿verdad? Pero el Señor sigue teniendo un propósito perfecto. Otro ejemplo de este cambio de generaciones fue Moisés. Moisés representa también el cambio de una generación infiel por una nueva. Moisés vivió 120 años en total, divididos en 3 periodos de 40 años. Sus primeros 40 años él fue educado en Egipto. Estaba siendo educado como hijo adoptivo de la hija del faraón, preparado para ser faraón. Y dice que un día él fue a visitar a sus hermanos hebreos y vio como un egipcio maltrataba a uno de ellos y entonces lo mató, ¿cierto? En ese momento lo mató y lo escondió. Veámoslo en Hechos 7, del 20 al 40, yo le invito a que lo lea. Yo le voy a decir algunos versículos aparte para ver la historia. En el verso 23, por ejemplo, nos cuenta que era justo este momento, ¿no es cierto? El momento de visitar a los suyos, de encontrarse con este conflicto, y esto lo obligó a huir. Él en ese momento solamente tapó al muerto, ¿no es cierto? Pero nos muestra que no era un hombre lleno del temor de Dios porque pensó que ocultándole de los hombres ya no pasaba nada. Pero al otro día cuando regresó, el mismo hebreo le dice, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a matar como el egipcio? Y cuando se sintió descubierto, huyó por el desierto. Cuando él cumplió la edad de 40 años, ocurrió esto, ¿no es cierto? Entonces huyó. Y dice que después de 40 años de estar en ese desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, que era un sacerdote de Madián, el Señor supo que su corazón había sido transformado y él estaba listo para su misión. Es decir, le llevó 40 años a un desierto. Dice que cuando ya el Señor le llamó, él se confesó corto de habla. Yo no creo que una persona corta de habla y tímida como el Moisés que en ese momento vimos, estuviera siendo preparado para ser faraón, ¿no es cierto? Es decir, que en él habían cambiado muchas cosas. Seguramente estaba física e intelectualmente disminuido, pero en cambio su corazón ahora sí estaba preparado para el llamado del Señor. El Señor lo había designado a él como aquel que llevaría a libertad a su pueblo. Y entonces en ese momento, dice en el verso 30 que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. En el verso 35 dice a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Así le dijeron en ese momento los hebreos que no lo reconocían. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Eso nos dice allí en Hechos, ¿no es cierto? Entonces sabemos la manera en la que el Señor lo utilizó, ¿sí? Y nos lo cuenta el mismo pasaje ya en el verso 36 y 37, cuando dice, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por otros 40 años. Allí nos narra ya los siguientes 40, que fue en ese éxodo con el pueblo en el desierto, ¿no es cierto? Cuando ya pasaron por la dureza de su corazón, 40 años en un desierto que podían atravesar en 11 días caminando. Estuvo allí 40 años. Este Moisés, nos dice en el verso 37, es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios
de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Nos cuenta en Deuteronomio 8:2 que también entonces este éxodo duró 40 años. Y decía, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Allí era para cambiar esa generación infiel por una fiel. Tristemente ellos tuvieron que morir en el desierto por su infidelidad y los que salieron ya eran otra generación, ¿cierto? Solamente Josué y Caleb, como vamos a ver en el siguiente caso, sobrevivieron y vieron la tierra prometida. Pero dice más adelante, dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y estando allí en el desierto, al recibir las tablas de la ley ya con el pueblo, dice que también él subió y ayunó 40 días. Esto nos dice en Deuteronomio 9, del 9 al 11, cuando dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto, y me dijo, levántate y baja enseguida, porque ese pueblo tuyo, mire cómo el Señor se refería enojado, que sacaste de Egipto se ha descarriado. He visto ese pueblo y realmente es un pueblo terco. Así se refería el Señor y así le estaba hablando a Moisés de ellos. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, le promete a Moisés, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Cuando él bajó, tal cual el Señor se lo había anunciado, encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Y dice que en ese momento rompió las tablas y al arrojarlas al suelo, pues obviamente se quebraron, ¿no es cierto? Y volvió a subir para seguir en ayuno intercediendo por ellos. En el verso 18 al 25, vuelve y dice, me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido de Jehová. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que los iba a destruir. Imagínense, ya subió, aunque estaba muy enojado, a seguir intercediendo por ellos. El Señor, tenías razón. Pero si se da cuenta, son periodos de 40 días y 40 noches. Este mismo pueblo, cuando ellos salieron de Egipto, ellos hubieran podido entrar enseguida a la tierra prometida. Pero resulta que ellos enviaron antes de entrar a 12 espías de Israel para que exploraran la tierra de Canaán, ¿sí? Y como lo vamos a ver en el versículo, también estuvieron dentro de la tierra explorándola 40 días. Ellos mandaron un representante de cada tribu, ¿se acuerdan que eran 12 tribus? Por eso eran 12 espías. De hecho, fueron los príncipes de cada tribu y les pidió que vieran cómo estaba esa tierra, ¿sí? Cómo era ese pueblo que habitaba esa tierra prometida en la que ellos iban a entrar. Cuando ellos salieron de allí, 10 de ellos dieron un mal informe, dijeron son gigantes, a sus ojos somos como langostas, realmente eso estaba en su corazón, eran ellos los que se veían mal. Mientras que Josué y Caleb lograron ver la bendición que Dios les estaba preparando y hablaron muy bien, ¿no es cierto? Ellos dijeron, no, es maravillosa, es una tierra que fluye leche y miel. Desafortunadamente, ellos creyeron el mal informe y este mal informe los llevó a morir en el desierto, ¿cierto? Toda esa generación fue mudada. Solamente estos 2 hombres que lograron ver la bendición de Dios en lugar del problema, vieron lo bueno. Solo ellos sobrevivieron para ver la tierra prometida, pero 40 años después. Es decir, en este momento, todos ellos hubieran podido entrar a la tierra prometida, pero simplemente no lo hicieron. Y en Números 13:25 nos habla de ese momento en el que exploraron la tierra prometida y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, ¿sí? Pero 40 años después ya salió una generación mudada. Hemos visto otro caso que conocemos mucho y es cuando David venció a Goliat. Si recuerda, aquí está David frente a Goliat y dice que Goliat desafió a los israelitas durante 40 días. Él iba y bajaba al monte, no el valle, perdón, estaban como cada uno detrás de un monte y dice que salía al valle y los amedrentaba de día y de noche, ¿cierto? 3 veces al día, hasta que llegó David
y fue fortalecido y lo venció. En 1 Samuel 17:16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Al cabo de 40 días, David lo venció, ¿cierto? Y lo venció de la forma en que todos hubieran esperado, menos eso, ¿no es cierto? Con 5 piedras lisas de río. Él utilizó aquello que el Señor le había enseñado cuidando a sus ovejitas y con eso venció al gigante. Nadie más se atrevió a enfrentarlo durante esos 40 días que los tuvo atemorizados. Otro caso que vemos nosotros en cuanto al cambio de generación fue justamente acerca de los reyes de Israel. Recuerden que antes de Saúl, ellos no tenían rey, pero de pronto lo pidieron, ¿no es cierto? Entonces en Hechos 13:21 nos cuenta que luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Él reinó 40 años. Después de eso, nos dice en Primera de Reyes 2:11, dice, los días que reinó David, David fue el sucesor de Saúl. Si se acuerda que Saúl era su suegro y que incluso cuando David ya fue elegido como rey, él pretendía matarlo, lo perseguía para matarlo, ¿verdad? Y dice que los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y después de él vino su hijo Salomón, ¿sí? Este hombre sabio, el más sabio que ha existido. Y en Primera de Reyes 11:42 nos cuenta que los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Si se dan cuenta, son generaciones, es el cambio de una generación. También vemos nosotros que el profeta Elías pasó en ayunas 40 días en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte de Oreb y derrotar a los profetas de Baal y así la idolatría del pueblo. En Primera de Reyes 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Fue su tiempo de preparación, igual un tiempo de ayuno en el desierto. Mire cómo estos hombres, y ya hemos visto a Moisés, ¿no es cierto? Vemos también a Elías, más adelante vamos a ver al mismo Señor Jesucristo. También Pablo se retiró al desierto antes de empezar su ministerio. Todos ellos iban y se preparaban en el desierto en ayuno. El desierto que usted está viviendo hoy es solamente la preparación de Dios para aquello que Él quiere hacer en usted y a través de usted, ¿cierto? Entonces, veamos el desierto como una escuela de fe y bendigamos a Dios aún por estar allí, aunque no nos resulte fácil, ¿cierto? Aunque no entendamos por qué estamos en el desierto. También nos cuenta que Jonás, aquel hombre que fue enviado a Nínive para anunciar que sería destruida. Y se acuerda usted que el primero quiso escapar y entonces resulta que terminó, ¿no es cierto? Nos dice que terminó dentro de un gran pez, no nos dice que era una ballena, pero asumimos nosotros que al ser un gran pez era una ballena, ¿no es cierto? Pero nos dice un gran pez. Y cuando ya llegó a Nínive, él anunció que Nínive sería destruida en 40 días, tiempo en el cual el pueblo se arrepintió y fue perdonado, es decir, al cabo de los 40 días. Así nos lo cuenta en Jonás 3:4, donde dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? Gracias a Dios se arrepintieron en este periodo. También Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. ¿Por qué 40 días? Es la cuarentena que hemos conocido en las mujeres después del parto, ¿no es cierto? Es decir, mire cómo todo aquí tiene que ver con el 40. Las mujeres tenemos 40 semanas de embarazo, son realmente 40 semanas, ¿cierto? Después 40 días de reposo después del parto. ¿Sí se da cuenta los milagros que ocurren en estos periodos? Y nos cuenta en Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Este tiempo de purificación era justamente cuando pasaba ese posparto, ¿no es cierto? Y la mujer ya podía presentarse nuevamente en el templo. Jesús estuvo en una vida privada, ¿cierto? Se nos cuenta poco de su niñez, de su juventud,
Pero cuando él ya decidió pasar a su vida pública, ayunó 40 días y se retiró al desierto donde, como vimos, fue tentado en todo, ¿verdad? Fue tentado en absolutamente todo y allí fue fortalecido por el Señor para empezar su ministerio público. Mateo 4:2 nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y empezó su vida pública, una vida maravillosa que lo llevaría a la cruz, donde usted y yo recibimos también nuestra libertad. Y después de su resurrección, él estuvo 40 días con sus discípulos antes de la transfiguración. Eso nos cuenta en Hechos 1:3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando en ese momento usted se acuerda que él ya subió a la derecha del Padre y entonces vino aquel día maravilloso de Pentecostés, cuando según él lo había anunciado, descendió el Espíritu Santo y ellos fueron transformados para siempre. Es decir, todo fue después de 40 días. Aún después de la muerte del Señor, habiendo visto ellos tantos milagros, ellos habían regresado a sus barcas, habían regresado a su vieja vida, no se habían transformado. Pero una vez que el Señor vino, caminó junto a ellos y los preparó, les anunció que vendría el Espíritu Santo y esto ocurrió, fueron transformados para siempre. Y sobre Pedro, sobre este nombre que significa roca, se cumplió aquello que había sido anunciado, que sobre esta roca edificaré mi casa. Y allí edificó una iglesia convertida de la cual venimos también usted y yo. En este tiempo hemos vivido nosotros también cambios, ¿no es cierto? Renovaciones. Cuando empezó la cuarentena, así estaba de contaminado Wuhan, ¿no es cierto? Donde empezó toda esta pandemia. Todo esto amarillo que usted ve allí es contaminación. Y después de la cuarentena, así está, limpiecito, ¿no es cierto? Hemos visto incluso cómo hasta los canales de Venecia, todo se ha limpiado, han aparecido incluso delfines, realmente la naturaleza necesitaba un descanso, necesitaba renovarse también. Nosotros nos estamos renovando, ese es el propósito. ¿Cuándo va a terminar todo este periodo? ¿Cuándo el Señor va a saber que estamos listos para bajar del arca? En 2 Corintios 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros somos los que debemos cambiar, transformarnos, y en ese momento el Señor sabrá que es tiempo de sanar la tierra. Nosotros, como hijos de Dios ungidos, traemos en nuestra conversión sanidad sobre nuestras naciones y sobre también toda esta humanidad, que entonces estará preparada para salir de la situación que estamos viviendo. Actualmente en muchos países hemos estado viviendo esta situación, ¿no es cierto? Como hijos de Dios, nosotros no tenemos que lamentarnos, ni siquiera preocuparnos, más bien tenemos que aprovechar esta oportunidad para buscar mucho más a Dios, para transformarnos. No es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, algo que glorifique a Dios, entonces lo vamos a cambiar, lo vamos a transformar. Es una oportunidad para acercarnos a nuestra familia, para volver a ese primer ministerio que nos ha sido encomendado. Este tiempo nosotros debemos aprovechar de pronto para meditar la palabra, para hacer ayunos, para convertirnos de todo corazón. Dios nos está dando un alto, le ha dado un alto a toda la humanidad, a todos juntos, justamente para que nos volvamos a Él, para que recordemos lo que está en su palabra, aún en Mateo 24 del 32 al 33, cuando dice, cuando vean que todo esto está pasando, como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. La pregunta es entonces, ¿estamos preparados para que Él regrese? Si regresara hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Es nuestro tiempo de cuarentena un tiempo que hemos aprovechado para bendición? Yo confío en Dios que así sea.